Bueno, hola de nuevo. El propósito de este vídeo es corregir la prueba de derivadas, aplicación de las derivadas que se puso a los alumnos de primero bachillerato de sociales del IES David Vázquez. Entonces el primer ejercicio era de derivadas. En la primera nos daba la función f de x igual a x por elevado a x más 1. Este es un producto en el que hay que usar la regla de la cadena. Por lo tanto, la derivada f' de x sería la derivada de x por elevado a x más 1 sin derivar, más x sin derivar por la derivada de elevado a x más 1. ¿Vale? La derivada de x vale 1, por lo tanto esto me quedaría elevado a x más 1, y la derivada de x más 1 hay que usar la regla de la cadena, y entonces lo ponemos si queréis por aquí. Esto sería, vamos a llamar g de u igual a elevado a u, por lo tanto g' de u es elevado a u por u', donde u es x más 1, por lo tanto la derivada de u vale 1. Así que esta derivada no es otra más que más x por elevado a x más 1, y por la derivada de x más 1 que vale 1, por lo tanto esto se simplifica y queda elevado a x más 1 que multiplica a 1 más x o x más 1, ¿vale? Bien, esa es la primera. La segunda, voy muy rápido. Bueno, va a quedar. Sí, puedo subir como, perdón. No, pero bueno, lo atiendan y lo trabajen en casa, ¿vale? La segunda derivada, el apartado B, era f de x igual a, vamos a ver que está grabando bien. Sí, yo creo que sí que está grabando bien. Vale, f de x igual al neperiano de x al cuadrado más 1 partido todo de x. Esto es un cociente, por lo tanto el denominador al cuadrado, la derivada del numerador, que es, hay que hacer la regla de la cadena, por lo tanto tengo por aquí, vamos a llamar a g de u igual al neperiano de u, por lo tanto g de u' sería el neperiano, es u por la derivada de u', ¿de acuerdo? Donde u no es otra función más que x al cuadrado más 1, por lo tanto u' es 2x. Entonces pongo esto aquí y me quedaría arriba 2x y abajo x al cuadrado más 1 por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, x al cuadrado más 1 por la derivada del numerador que vale, por la derivada del denominador que vale 1. Y entonces esto, lo más que se podría simplificar, aquí dejáis x al cuadrado, aquí os quedaría 2x al cuadrado partido todo de x al cuadrado más 1, menos el neperiano de x al cuadrado más 1. Yo no sé, que hubo gente que se puso aquí a simplificar y claro, metieron la pata, evidentemente. Y la C, yo no sé por qué la gente se complica como se complica. Tenemos f de x igual a, si os pongo x más 1, si os pongo 4 por x más 1, todo el mundo me hace la derivada de 4x y sale 4. Si os hubiese puesto f de x igual a x más 1 partido de 4, pues todo el mundo seguramente me hubiese hecho un cuarto por la derivada de x más 1, que es justamente un cuarto. Pues aquí, si pongo f de x, que es lo que puse en el examen, igual a x más 1 partido de a al cuadrado, y al cuadrado es un número, se comporta igual que un cuarto, por lo tanto la derivada quedaría 1 partido de a al cuadrado. Hubo gente que hizo esto y aplicaron la derivada, entonces la derivada, la derivada f' igual, esto implica que f' igual, la derivada f' es 1 partido de al cuadrado. Si lo quieren hacer complicándose la vida, les queda el denominador al cuadrado, la derivada del numerador, que es la derivada de x más 1, que vale 1 por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, que vale 0 por x más 1. Y si simplifican todo esto, les queda e cuadrado partido de e cuarta, que queda justamente 1 partido de e cuadrado. Pero esto es complicarse mucho, hacer esto de esta manera.
Claro, y no simplifican. Hubo 2 personas, creo que fue, que lo hicieron así, no simplificaron. Entonces... Siguiente, estudiar la monotonía. Esto está relacionado con la pregunta que usted me hizo el día antes. Sí, como estaba todo el mundo pasando de mí y usted me hizo una pregunta que me pareció muy interesante, dije, pues bueno, lo voy a poner en el examen. El ejercicio número 2, el apartado A, me dice que estudie la monotonía de f de x igual a menos 1 partido de x. Bueno, menos 1 partido de x es una hipérbola que está definida en el segundo y en el cuarto cuadrante. Y entonces, si yo quiero estudiar la monotonía, bueno, evidentemente va a ser siempre creciente, salvo en x igual a 0, que es un punto donde el 0 no pertenece al dominio. Entonces, recuerdo que usted además hasta lo repitió 2 veces en alto. Calculamos la derivada primera. La derivada de esto sería menos, la derivada sería el denominador al cuadrado, la derivada del numerador 0, menos la derivada del denominador que vale 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, menos por menos más, queda 1 partido de x al cuadrado. Como esto no se puede anular nunca, porque esto no se anula nunca, cosa que ustedes no hicieron en el examen, y había gente que ponía esto igual a 0 y esto igual a 0, no es correcto, porque eso no se anula nunca. Hay que decir que tengo que romper la recta real en los puntos donde o se anula el denominador o no pertenecen al dominio, y sería menos infinito 0 y 0 infinito. Y estudio el signo de la primera derivada, y el signo de la primera derivada, que es 1 partido de x al cuadrado, cuando x es negativo, esto es positivo, por lo tanto creciente, y aquí es positivo, por lo tanto creciente. Evidentemente siempre crece. ¿De acuerdo? Bien. Otra vez, cuando alguien haga una pregunta, si son tan amables los demás, atiendan, ¿eh? Máximos y mínimos relativos de la función, o extremos relativos de la función f de x igual a menos 3x al cubo más 2x al cuadrado. Bueno, como me pide los extremos, voy al criterio de la derivada segunda, que mucha gente todavía no se lo sabe. Por lo tanto, derivo, me quedaría menos 9x al cuadrado más 4x igual a la primera derivada 0. Y entonces me queda menos 9x al cuadrado más 4 por x igual a 0. Esto se traduce en que x que multiplica a menos 9x más 4 igual a 0. Y de aquí saco que bien x vale 0 o bien x vale 4 novenos. Con las raíces de la primera derivada sustituyo la segunda derivada. Por lo tanto, la derivada segunda, que es derivar esto, me quedaría igual a menos 18x más 4. La derivada segunda en 0 es positiva, por lo tanto hay un mínimo en x igual a 4 f de 4, cosa que casi nadie hizo. Y f segunda de 4 novenos, esto sale negativo, lo pueden comprobar, y entonces hay un máximo en x igual a 4 novenos, f de 4 novenos. ¿Vale? Que casi nadie lo hizo. ¿Vale? Ejercicio número 3, asíntotas. Les dije claramente que no iba a consentir que me hiciesen la división, porque esa no es una explicación. Dígame. Oh, gracias. Sí, gracias. Sí, me confundí. Gracias. Sí. X igual a 0, f de 0. Sí. Muchísimas gracias. Bien. Las asíntotas. Bueno, sigan dividiendo y no me sigan presentando los límites. Repito, yo les dije que no admito que me dividan. Si quieren dividir para comprobar que tienen el límite bien hecho, perfecto. Pero yo no voy a consentir que me presenten en el examen la división, cuando la definición de asíntotas es la siguiente.
asíntotas oblicuas de esta función. Las asíntotas oblicuas son de la forma igual a mx más n, donde m es el límite. ¿Se ve bien desde ahí? ¿Desde ahí? M es el límite, cuando x tiende a infinito, de f de x partido de x, y esto no es otra cosa más que el límite, cuando x tiende a infinito. Ah, por cierto, a lo mejor parte de culpa puede ser mía que escribo muy mal. El límite, cuando x tiende a infinito, no es igual a algo, como hay gente que pone en el examen. Es el límite de algo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces me quedaría x al cuadrado menos 1 partido de x al cuadrado menos 4x. Este límite sale 1. Por lo tanto, m ya es x igual a 1. Y n es el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m veces x. O sea, el límite cuando x tiende a infinito de f de x, que es x al cuadrado menos 1 partido de x menos 4 menos x. Hacen esta operación y les queda el límite cuando x tiende a infinito de aquí x menos 4, x al cuadrado menos x al cuadrado, se me va menos 1 más 4x, por lo tanto sería 4x menos 1, o sea, este límite sale 4. Estoy haciéndolo un poquitín rápido, por favor comprueben ustedes otra vez en casa, ¿eh? Y así les quedaría que la asíntota es igual a x menos por menos más 4. ¿Vale? Bien, dividan y comprueben que sale eso. Y el último, pide representar la función f de x igual a x al cubo menos x al cuadrado en menos 3 cerrado. Bueno, todo lo que pase de menos 3 y todo lo que pase de más 3 me lo cargo. Por lo tanto, lo primero de todo, bueno, a grosso modo, los puntos de corte son f de x igual a 0 con el eje de las x, eje x, y puntos de corte eje y. Son f de 0 que vale 0, y aquí me quedaría f de x igual a 0, y entonces encuentro x al cubo menos x al cuadrado igual a 0, x al cuadrado que multiplica a x menos 1 igual a 0, aquí saco x igual a 0 doble, y x igual a 1. Por lo tanto, aplicando el truco que yo os enseñé, cuando x tiende a infinito esto se hace infinito, cuando x tiende a menos infinito sea menos infinito, pasa por el 0 dos veces y pasa por el 1. Bueno, pues la única forma que pase por el 0 dos veces y por el 1 tendría que ser una cosa así. ¿Vale? Más o menos. Bien, con esto, más o menos, podríais tener, pues qué sé yo, un 3 en el ejercicio, un 3 o un 4 en el ejercicio, pero bueno, vamos a identificar este punto, ya vemos que es un máximo, este punto ya vemos que es un mínimo, vamos a identificar ese punto también de ahí, ¿de acuerdo? Y entonces hay que mandarla hasta a 3, desde menos 3 hasta 3, y todo lo demás lo corto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto me quedaría ya veo que es creciente hasta el 0, que va a haber un máximo, entonces vamos directamente a la inflexión. En x igual a 0, f de 0 hay un máximo. El mínimo, bueno, habría que calcularlo. Vamos a calcularlo. Derivo, f' es 3x al cuadrado menos 2x. f' igual a 0 me sale que 3x al cuadrado menos 2x igual a 0, lo que implica que x que multiplica a 3x menos 2 igual a 0, una ya la sabemos, x igual a 0, y la otra es x igual a 2 tercios, ¿vale? Por lo tanto, x igual a 2 tercios, sabemos que va a ser obligatoriamente el mínimo, no nos falta ni comprobarlo, ¿vale? Porque ya se ve en la gráfica. Por lo tanto, en x igual a 2 tercios, f de 2 tercios, tengo el mínimo. Si quieren lo pueden comprobar ustedes con
con el criterio de la segunda derivada. Y vamos a ver dónde está la inflexión, que la inflexión evidentemente tiene que estar entre 0 y 2/3. Por lo tanto, vamos a la segunda derivada. La derivada segunda de esta función es 6x menos 2, las raíces de esto, f segunda igual a 0, esto implica que 6x menos 2 igual a 0, x es igual que 2/6, que es justamente 1/3, evidentemente más pequeño, y ahí va a estar la inflexión sí o sí, porque hay un cambio de curvatura. Por lo tanto, en x igual a 1/3 f de 1/3, que evidentemente tiene que salir negativo, ¿vale? Ahí va a estar la inflexión. Y el dibujo, pues bueno, sería esto de aquí más o menos, ¿vale? Más o menos quien me hizo esto, pues se lo puse todo correcto. Espero que lo hayan entendido, espero que les haya gustado y nada, me despido diciendo lo de siempre. Thank you for watching.